Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Ya regresamos al Súper Desayuno, excelente mañana para ti, siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Hoy vamos a platicar de un tema, ¿sabes de qué? De las huellas emocionales en los hijos de padres alcohólicos. Y justamente hoy nos acompaña la psicóloga y tanatóloga Gaby Hurtado para platicar de este excelente tema. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buenos días, Axel, ¿cómo están todos? Felices y contentos de que nos acompañes por acá esta mañana, ¿no? Como le hemos platicado y cuántas historias hemos escuchado de los padres alcohólicos, de todo el trauma que se vive en el círculo familiar, en la casa, una casa destrozada, los hijos no saben cómo reaccionar y más cuando están muy pequeños, ¿no? Así es, Axel, y es parte, ¿no?, de algunas experiencias familiares. El alcoholismo es una enfermedad pues realmente muy profunda, es también desgraciadamente común en los hogares mexicanos, y pues a veces aprendemos a vivir con ello, a veces aprendemos a vivir a pesar de ello, ¿verdad? Y a veces obviamente considero, Axel, que nuestra naturaleza es dirigirnos hacia la salud, ¿no? Hacia estar sanos, hacia estar enteros, felices, completos, y entonces muchas veces nos corresponde como miembros de la familia dirigirnos hacia nuestra propia salud. Y sobre todo este tema que los efectos a futuro pues dependen de diferentes circunstancias, ¿no? Depende muchas veces también de la severidad de la adicción. ¿Qué tanta adicción tiene el padre? Sí, puede ser. En algunos casos, obviamente, no podemos hablar de generalidades, Axel. Hoy vamos a hablar de temas muy particulares, vamos a dar como un panorama. Sin embargo, no significa que tenga que ser la regla, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, obviamente van a escuchar algunas cosas que se puedan identificar en el caso de familiares de personas que han sufrido de alcoholismo, y va a haber otros que digan, ¿sabes qué? Pues a mí no me sucedió exactamente eso. Sin embargo, digamos que es como una guía que nos pueda servir, orientar para sanar algunos aspectos de nuestra personalidad. Que justamente los diferentes características o ahora sí que el efecto en las personas depende de la severidad de la adicción, de la edad de los hijos, así incluso es. También de la posición, ¿no? Claro, del tiempo que ha transcurrido con la enfermedad dentro del sistema familiar, de las posiciones que cada uno de los miembros de la familia toma, Axel. Hay personas que son muy aprensivas con las problemáticas familiares, ¿no? O que son criados de manera en que se vinculen mucho con situaciones de enfermedad. Y hay otras personitas que van creciendo y son como más light, ¿no? Como que son menos aprensivas, se toman menos las cosas personales, se desprenden fácilmente de vínculos de enfermedad. Entonces son aspectos o factores que obviamente van a hacer que dependa, ¿no?, cómo lo viva yo en mi vida de adultez. Pues va a depender de mis factores personales, ¿no? Qué tanto tiempo me expuse a esa situación, qué tanto me impactó, cómo lo vivió el resto de la familia, etcétera. O sea, vamos a decir de alguna manera que va a variar, ¿verdad? Los efectos que pueda tener en la adultez lo que nosotros vivimos en nuestra infancia. Y lo curioso del caso es que si se vive desde la inconsciencia, puede que esta historia se repita, ¿no? Que el hijo siga estos mismos pasos que el propio padre o la madre. Así es, aliándose, Axel, en enfermedad, ¿no? A veces nuestra lealtad hacia papá o mamá es tan fuerte que repetimos algunos patrones que vemos inclusive en el enfermo, ¿no? Digamos, personas que han tenido esta situación en casa y que se repite después con alcoholismo o adicción a alguna droga. Y hay otros casos que son las excepciones, que tienen mucho que ver, Axel, con investigaciones recientes acerca de un concepto que se llama resiliencia. No sé si lo han escuchado, anda un poquito ahí de moda. Resiliencia, Axel, significa fortaleza a pesar de la adversidad, ¿no? Se refiere a cómo a lo mejor una persona que ha vivido circunstancias en su infancia muy duras, muy traumáticas, digamos, difíciles de superar. Sin embargo, eso le sirve como un aliciente, como una fortaleza que le ha ido dando ese temple para resistir cualquier situación en el presente, ¿no? En su adultez. Entonces, digamos que hay dos caminos: una experiencia traumática que nos sirvió para ser fuertes, o una experiencia traumática que nos sirvió para agarrarnos de pretexto de ahí, de justificación, y enfermarnos nosotros también en la adultez. Ahora sí que los jóvenes o los adultos alcohólicos no son el problema, sino son la consecuencia, y casi siempre estos chicos pues crecen en un ambiente en el que predomina el caos, ¿no? Que predomina el tema de la ignorancia, que predomina el tema del miedo, de no saber cómo y qué va a pasar durante esta noche, a qué horas va a llegar mi papá, cuántas ¿Va historias a llegar o no va a llegar, verdad? ¿Cuántas historias hemos escuchado? Seguramente
seguramente de cercanos, de que cuando llega el papá borracho en la madrugada, la mamá sale a atenderlo, los gritos, los llantos, los golpes también forman parte de la dinámica social, ¿no? Así es, Axel. Uno de los factores que queda como muy marcado y digamos una de las heridas que nosotros podemos tener es justamente no identificar qué es una conducta normal, precisamente por lo que compartes. He visto tantas situaciones tan extrañas en mi casa, como por ejemplo que en la noche hubo violencia, ¿no?, familiar, y en la mañana no pasa nada, ¿no? Así como que no pasó nada. La mamá, ¿no?, le prepara el pozole. Sí, no, le prepara los chilaquilitos y todo el mundo se va a trabajar y hace su rutina como que no pasó nada. Entonces eso te empieza a causar sensaciones de incertidumbre y de confusión. ¿Qué pasa cuando tú creces y te vas desarrollando en la adolescencia y en la adultez? Que tienes también conductas erráticas, Axel, precisamente porque no sabes socialmente hablando y estructuralmente hablando dentro de la familia qué es normal y qué no. Entonces se vuelve normal arranque, se vuelve normal de repente, digamos, abortar proyectos, se vuelve normal andar de un proyecto a otro o de un trabajo a otro. Esta inestabilidad que a mí se me puede parecer familiar, ¿no?, del pasado, que me hace como esa seña de que ando por el mismo camino y que a veces es inconsciente, como bien lo comentas, ¿no, Axel? No es algo que yo planee hacer, ¿verdad? Hoy me voy a comportar de manera errática, ¿no? De repente voy a estar todo bien y de repente voy a tener arranques pues de impulsividad o de querer abandonar un lugar o de querer abandonar una relación. No es que sea normal, sino que es lo que yo he aprendido. Digamos que nos quedamos programados a ciertas respuestas, ¿no?, que va aprendiendo nuestro cerebro y que se van manifestando en nuestras relaciones. Y otra huella o herida emocional que dejan los padres alcohólicos en los hijos es que les cuesta llevar un proyecto hasta el final, como tú lo decías, ¿no? La inestabilidad, inclusive esa sensación de incapacidad, de no soy suficiente, porque a lo mejor vi cómo sobajaban, cómo humillaban. Yo también formé parte de ese círculo, ¿no? Sí, Axel, hay una característica, ¿no?, de los familiares de personas alcohólicas, que significa esta misma habilidad que yo adquirí para sobrellevar la situación en casa, ¿no? Como bien hablas, a veces había situaciones tensas, a veces había inclusive cuestiones económicas, falta de alimento o la incertidumbre de qué va a pasar, si va a haber un evento en mi escuela y no sé ni si van a llegar o no van a llegar o cómo va a llegar, ¿no? Claro. O sea, toda esta parte de esta inquietud y esta ansiedad constante va generando en la persona una sensación de que todo puede suceder, así como en casa todo estaba bien y de repente todo se tornaba caótico y doloroso, entonces puede ser que a mí me suceda. Lo que muchas veces pasa es que la persona vea como normal estarse yendo de un lugar a otro, o sea, estar inestable y sea la normalidad para él, como lo vimos en el primer punto, o que tenga duda acerca de sí mismo, ¿no? Que tenga duda de su capacidad, que de repente se la crea y de repente le empiecen a caer dudas de lo que vivió en su infancia y eso lo haga como querer soltar, querer abandonar. Entonces, esta es otra herida, Axel, que se nos genera de vivir en una familia con alcoholismo, que es el no poder terminar lo que yo me propongo. O sea, el empezar con toda la motivación, el empezar con toda la pila, ¿no? Y conforme van pasando los días o la semana, empezar a deprimirme en esta sensación de que no lo merezco, de que no me la creo y de que no va a ser, Axel, porque yo de chico, o sea, me imaginaba tantas cosas, tenía un ideal de lo que podía ser una familia feliz y no llegaba a ese punto. Entonces, por lo tanto, si durante tantos años yo no he llegado a ese punto de plenitud, de felicidad, pues entonces o no me la merezco o no va a ser, ¿no? Y es cuando empiezas como a soltar, ¿no?, estos pequeños proyectos que tienes y cuesta trabajo, Axel. A mí me gustaría mucho remarcar que el hecho de que tengamos una herida no significa que tenga que ser así, ¿no? Que tenga que ser como una ley o una norma para nosotros mismos, sino que tiene mucho que ver con el pensamiento que nosotros nos generamos, ¿no? Ese pensamiento de carestía, de poca valía, de duda, de incertidumbre, que se va como, digamos, regando, ¿no?, como la plantita, y que va creciendo y va aumentando, y es lo que nos va enfermando.
Y justo una persona ebria, una persona alcohólica, pues siembra en su familia el dolor, la pobreza, la miseria, la vergüenza, la ignorancia y también la soledad. ¿Tienes dudas, comentarios? Espero tus comentarios a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos platicando de las 5 huellas emocionales que deja en los hijos de alcohólicos justo pues ese dolor, ¿no? Y esa herida. Así que si tienes dudas, comentarios, las espero y ya venimos. Me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Y justamente estas huellas pues se van arrastrando en los niños, ¿no? Hasta la adultez, hasta que no se hagan conscientes. Y lo curioso del caso, y si no se hacen conscientes, se repite la misma historia, ¿no? El círculo vicioso. Ya platicamos los primeros puntos. Los hijos de padres alcohólicos pues no saben que esto es una conducta normal. Les cuesta llevar un proyecto hasta el final y además también se juzga sin piedad y tienen dificultades para divertirse, ¿no? Sí, fíjate, Axel, que sucede mucho en las personas que han vivido este tipo de experiencias, que han experimentado estos ambientes familiares caóticos. Algunas veces son un poco caóticos, algunas otras veces desgraciadamente son muy caóticos, y esa parte en donde mi yo interior está viendo algo que no es correcto, está viendo que esta persona es constantemente criticada, que hay mucho reproche, que se encarga la gente de señalarle, de cargarle culpa del hambre de los hijos, de la falta de estabilidad, de la falta de responsabilidad, de la falta de esta parte de estar centrados, sanos, racionales, que entonces aprende mucho sobre la crítica y la vergüenza y se lo lleva dentro de sí mismo. Este yo interior se va interiorizando, justamente se va haciendo una parte de mí, y entonces conforme yo voy empezando a dar mis primeros pasos hacia mis metas, hacia mis logros, hacia mis propósitos, lo primero que hago, como comentaba hace rato, mentalmente es criticarme, atacarme, digamos, dar por hecho que no voy a lograr aquello que me propongo. Y también, Axel, hay personas que les cuesta trabajo divertirse o incluso beber, ¿no? Porque fue algo que papá hizo o que mamá hizo y que lastimó a toda la familia. Entonces se vuelve, digamos, como prohibido o imposible visualizar que yo pueda siquiera salir, que me pueda divertir. Me vuelvo una persona aislada, me vuelvo una persona, ¿no? Sí, porque para empezar, ¿cómo vas a estar sonriendo y feliz y dichoso si se aprendió en la familia a estar sufriendo, ¿no? Ese es un patrón muy fuerte. Y en segundo lugar, porque no sabes distinguir justamente en este primer punto que vimos sobre la conducta normal, que puede ser normal socialmente hablando, echarte una copita, echarte una cervecita y pasar un buen rato, obviamente porque tienes límites, ¿no? En tu interior que te van a decir, sabes que ya 1, 2 copas y vámonos, ¿no? Vamos a la casa porque hay responsabilidades, porque hay cosas que hacer, etcétera. Sin embargo, una persona que trae herida de la infancia, puede ser que le cueste trabajo hasta eso, Axel, hasta darse la oportunidad de salir y pasarla bien, ¿no? Y es algo que muchas veces se vuelve una culpa constante, inclusive de estar revisando durante el día cómo me comporté, qué cosas dije, si dije lo correcto, si inclusive hasta tu concepto de ti mismo se empieza a hurgar, a desmenuzar y a cuestionar todas estas partes que tú puedes considerar que son incorrectas. O sea, digamos que quieres ser correcto en tu totalidad y que la culpa, Axel, y la vergüenza no deja margen para el error, ¿no? Es una constante crítica, un constante acecho acerca de ti mismo, sobre todo porque sucede con las personas que no se sienten bien, ¿no? Que algo dentro de mí siento que está mal, algo dentro de mí siento como que sí puedo disfrutar un momento, puedo disfrutar un lugar, una persona, una relación. Sin embargo, algo dentro de mí, digamos entre comillas, me llama, ¿no? Y estos son estados depresivos también que muchas veces vienen de allá, de historias del pasado, de la infancia, de esa herida tan fuerte que de alguna manera, digamos que en el momento que yo estoy feliz, surge la herida y dice, hey, ¿no? Aquí estoy, tienes que trabajar conmigo, ¿no? Y se hace presente la tristeza también. E imagínate también el dilema, ¿no? De qué hago cuando, imagínate, escuchas a tu familia, a tu papá y a tu mamá discutiendo y estás muy pequeño. ¿Qué hago? Ese dilema de voy a ir, defiendo a mi mamá, pero no le puedo hacer nada porque también es mi papá, y ese
esa incapacidad, ese rencor, a lo mejor ese odio que le vas a poder llegar a tener a ese pariente alcohólico por destrozar la dinámica social. Así es, Axel, y es que lo has intentado de tantas formas, has intentado sentirte bien, has intentado que tu familia sonría, que tu familia esté bien, que tú estés bien, lo has intentado de tantas maneras que algunas veces soltar también tiene que ver con soltar la enfermedad y a veces hasta con soltar tu sistema familiar, ¿no? Tristemente, pues no estamos todos en el mismo nivel de conciencia, no estamos todos en el mismo nivel de salud y a veces implica eso, ¿no, Axel? El poder de alguna manera desprenderte de los lazos de enfermedad. Justo el punto número 4 habla sobre la lealtad, Axel, sobre que una de nuestras heridas también es ser leal, ¿no? Ser leal a mi sistema familiar y repetir patrones, como bien comentabas, ser leal a lo mejor a la figura de mi madre y decir, pues sabes que yo también tengo una pareja a la que le soporto todo, le aguanto todo, si mi mamá aguantó todo, pues yo también tengo que aguantar, ¿no? Claro. Y es un patrón, digamos, una creencia errónea, muy, muy difícil de arrancar. Igual, es una lealtad, Axel, pero es una lealtad que es no sana, es una lealtad que se dice patológica, que significa que tiene enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que soportar lo que sea, ¿no? Soportar lo que sea porque el matrimonio es así y aquí me tengo que quedar. Y yo vi que mi mamá o mi papá lo hicieron, resistieron todo y entonces tolero cosas que no debo tolerar, malos tratos, malos comentarios, una mala paga en un trabajo. ¿Sí me explico? O sea, se repite esta parte por lealtad hacia mi sistema familiar. ¿Cómo podemos revertir? ¿Cómo podemos darle un giro? Podemos tomar la fuerza de mamá, por ejemplo, ¿no? Porque debe haber tenido una gran fortaleza para poder resistir esas circunstancias. Sin embargo, tomar la fuerza desde el amor, ¿no? Y desde el amor, ¿qué va a pasar? Que me voy a querer, que voy a tener que dar media vuelta de este lugar o que voy a tener que aprender a decir que no, que voy a tener que aprender a cuidarme a mí antes que a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es sí, tomar por lealtad a nuestro sistema familiar, porque es lo sano, pero tomar desde los patrones sanos o desde las cualidades, Axel, o características que nos den valor, que nos sumen valor. Por aquí a través del WhatsApp 646-178-3730 nos dicen, quiero hacer un comentario sobre el tema. Dice, no sabía de la relación entre el padre alcohólico y tener la constante de abandono en proyectos y actividades. ¿A qué se debe esto? ¿Es ser inestable en general o un tipo de autosabotaje? Así es un tipo de autosabotaje, efectivamente, como lo dice esta persona que nos comparte. Sin embargo, no es un autosabotaje de traición a mí mismo, sino es un sabotaje de repetición por no merecimiento. ¿Sí me explico? Siempre hay que encontrar la raíz, ¿no?, de lo que nosotros hacemos, de nuestras conductas, porque son las que nos van a hacer justamente que se arranque. Así como una planta que nos sirve, una hierba que no tiene utilidad, pues se arranca de raíz y entonces ya no se repite. Cuando yo haga consciente cuáles son mis motivos, entonces voy a poder, digamos, verlo, y a partir de que lo veo va a ser muy difícil que yo me vuelva a meter en una situación como la que estaba. Entonces, para esta persona que nos comparte que constantemente pasa de un lado a otro, imagínate tú si se hubieran quedado todos sin moverse a la hora de que estaban en peligro con una persona que llega alcoholizada. Pues no, lo que haces es moverte, ¿no? Moverte para cuidarte Correr. a ti mismo, ¿no? O si en ese momento tú estabas tan pequeño y tan desvalido que fuiste y te escondiste abajo de un lugar, ¿no?, para que nadie te viera. Entonces, fíjate cómo nos llama a la constante de que es mejor no ser visto, es mejor no destacar y es mejor no moverte, ¿no? Va a depender del patrón que tome la persona, pero sí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Primero, con la vergüenza de proceder, ¿no?, de un papá o de una mamá que tuvo conductas erróneas y pensar que entonces yo por ende soy erróneo también. Y lo otro, con esta parte que comentabas de a lo mejor no lo merezco, ¿no? De a lo mejor realmente, pues si toda mi vida ha sido así, ¿no? Si yo vengo de una situación de sufrimiento, si yo vengo de una situación en donde siempre se batalla, por ejemplo, pues entonces yo también tengo que batallar. Y si empiezo a estar en una relación o en un trabajo, en un lugar donde me siento cómodo, entonces no me corresponde, porque no es lo que yo aprendí de pequeño. Entonces esa falta de merecimiento es lo que nos hace tener esa raíz, esas creencias de que no es lo que corresponde para mi vida. Si es estable, entonces es extraño. Y si es extraño, mejor me muevo de aquí.
Y claro, ¿no? Es lamentable que tengamos esta herida y claro que duele y claro que te da ardor y claro que hay rencor, pero ahora sí que como dicen por ahí, la herida es tuya y te toca sanarla, ¿no? No podemos andar por la vida con la herida abierta, no podemos andar con la herida ahí media sucia y sobre todo tenemos esa responsabilidad de generar cambio. ¿Para qué? Para no repetir la historia que vivimos de pequeños en casa con padres alcohólicos, Gaby. Así es, Axel, y justo esta parte, ¿no? El último punto, que es el número 5, sobre actuar de maneras erróneas o impulsivas. Yo creo, Axel, que podemos tomar como pretexto todas las personas que habemos en este mundo el sufrimiento y el dolor, ¿no? Porque el sufrimiento y el dolor es parte de la vida, así como las sonrisas y las buenas experiencias. Esta vida está hecha de matices, ¿no? De opuestos, de oscuro y de luz, de experiencias de felicidad y de experiencias de dolor. Y yo puedo agarrarme de eso, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo sufrí, pues ahora hago sufrir al otro. Yo sufrí, pues ahora no hago nada de mi vida. Yo sufrí, pues ahora culpo a mi papá o culpo a mi mamá porque no se salió de ahí. Sin embargo, la responsabilidad de estas heridas que estamos tocando justo tiene que ver total y 100% con mi persona. No puedes sanar a partir de que el otro te pide disculpa, no vas a sanar a partir de que el otro cambie, vas a sanar a partir de tu propio cambio, a partir de que tú comiences a ser consciente y a darte cuenta de qué maneras te abandonas, de qué maneras te descuidas, de qué maneras te olvidas, ¿no? De qué maneras te rechazas, porque son conductas que yo repito de allá y de entonces. Sin embargo, a partir de que yo me hago consciente, por ejemplo, esta persona que nos escuchó en el radio, a partir de que yo me doy cuenta que estoy saltando de una situación a otra, es mi responsabilidad empezar a revisar cuáles creencias tengo que me hacen merecer poco y de qué manera puedo revertirlas. Por ejemplo, siempre nos sucede, ¿no? En psicología que nos dicen, ay, Gaby, pues es que es bien fácil decir esto está bien, esto está mal, esto te hace bien, puedes buscar tal cosa para tu vida, pero ¿cómo? ¿No? El cómo yo no lo puedo definir, ¿verdad? Como psicólogo, porque cada quien tiene su creatividad y su manera de llegar a la salud. Pero sí te puedo decir que mereces ser amado, que mereces ser respetado, que mereces ser cuidado, que mereces ser visto, y que si yo sé ponerme en un entorno sano, no corro peligro, ¿no? Porque me voy a estar rodeando de personas que estén floreciendo, ¿no? Y va a ser obvio que estén floreciendo y que no se estén haciendo daño porque no van a estar en situaciones que se expongan, ¿no? Por aquí Entonces, otra vez. Es una manera de aprender a sanar, Axel. Por aquí a través del WhatsApp nos dicen, ¿y qué solución nos brinda para los hijos alcohólicos e incluso para el propio alcohólico? Gracias. Pues yo creo que acudir a apoyo profesional, ¿no? O sea, puede ser los grupos de Al-Anon, o sea, puede ser un psicólogo personal, puede ser un psicólogo familiar. Lo importante aquí es ver, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Reconozco que tengo algunos aspectos de mi persona que hay que trabajar y reconozco que no lo sé todo. Yo creo, Axel, que hay una constante y es no nada más el proceso terapéutico, ¿no? A lo mejor para mí ha sido lo que me ha funcionado, para algunas otras personas les va a funcionar, por ejemplo, la fe, la espiritualidad, los grupos religiosos. Sin embargo, creo que a veces el hecho de conocer y ver, ¿no? Ya nos hace cambiar nuestra perspectiva de la vida, ¿no? A partir de que uno conoce y aprende sobre una situación, entonces ya puedo optar por caminos distintos. Yo los invito a optar por caminos distintos siempre a mano de un profesional, no de alguien que esté improvisando y que simplemente lo haya vivido, sino en manos de alguien que tenga años de experiencia y que esté formado para poderte atender y para poderte brindar luz en el camino. Y si quieres una respuesta tajante a qué solución nos brindas para los hijos de alcohólicos, incluso para el propio alcohólico, es sal corriendo de ese hogar. Nadie se merece vivir en una casa de una persona drogadicta, de una persona alcohólica. Madre, hijo, salgan corriendo de ese hogar por su salud mental, emocional y sobre todo, pues a sanar la herida, ¿no? Así es, Axel. Yo creo que a veces vivimos procesos terapéuticos y en otras ocasiones vamos dándonos cuenta que esto es un proceso de vida. En la vida hay que aceptar el cambio, hay que tomar los cambios de la vida y hay que también nosotros a veces promover ese cambio. No todo nos tiene que llegar, a veces también son cosas que nosotros podemos elegir.